¿Habrá algo más poderoso que la fe que ha forjado generaciones, que resuena en las calles empedradas y en las imponentes catedrales de una ciudad como Taxco? ¿Algo más hondo que la devoción de toda una vida dedicada a una figura que representa la esperanza, el consuelo y la maternidad divina? Piensen por un instante en la fuerza que reside en una tradición que pasa de abuelos a nietos, tejiendo el tapiz de una comunidad entera. Ahora imaginen ese tapiz, meticulosamente construido a lo largo de siglos, deshilachándose por una única e inesperada declaración. Una frase, dicha por quien era el pilar de la devoción, la guardiana de las plegarias, la voz que hacía eco en el silencio sagrado de la iglesia de Santa Prisca. Esa figura era Luzmila, una mujer que dedicó sus 50 años a la fe de su pueblo. Su nombre resonaba en cada rincón de la ciudad, un símbolo viviente de la devoción mariana que latía en cada corazón. Ella era más que una fiel. Era la madrina de docenas de niños bautizados, la arquitecta de la fiesta de la Virgen de Guadalupe y la líder de los rezos del Rosario. Su vida era una plegaria ininterrumpida, una letanía de alabanza que parecía proteger a todos bajo el manto de la Virgen de Guadalupe. Pero detrás de su devoción inquebrantable había una grieta profunda, un dolor invisible que la consumía en silencio. Era la culpa por la muerte prematura de su marido, un peso que la hacía cuestionarse si su fe era suficiente para merecer la redención, buscando en la Virgen la intercesión que, esperaba, la liberaría. La ciudad de Taxco, con sus callejones empinados y sus casas blancas, era el escenario perfecto para esta devoción. Las torres barrocas de la iglesia de Santa Prisca se alzaban hacia el cielo, un faro de fe en medio de las montañas de Guerrero. Era un lugar donde el pasado se entrelazaba con el presente, donde cada esquina contaba una historia de fe y milagros. La atmósfera era de serenidad, un aire impregnado de incienso y de cánticos antiguos que arrullaba la vida diaria de sus habitantes. Era un refugio de tradición, donde lo sagrado y lo profano se mezclaban en la arquitectura y en el alma de su gente, creando una identidad única, forjada en la roca sólida de la fe. En aquel ambiente de devoción, el regreso de Luzmila de un viaje misionero era esperado con ansias. Partió en busca de una fe que le trajera la paz que tanto anhelaba. Su travesía la llevó por pueblos remotos, donde la vida es sencilla y la fe visceral. Buscaba algo que la llenara, que le diera la fuerza para seguir adelante. La comunidad, mientras tanto, vivía en una burbuja de tranquilidad, confiada en que Luzmila volvería aún más fuerte en su devoción, todavía más dedicada a la causa de María. Nadie podía imaginar la transformación silenciosa que estaba ocurriendo en su interior, la semilla de una nueva fe que brotaba en el suelo de su alma atormentada. El día de su testimonio llegó, y la iglesia de Santa Prisca estaba abarrotada. El aire, cargado de expectación, vibraba con la presencia de la comunidad reunida para escuchar a la querida Luzmila. Su figura, imponente y acogedora, subió al púlpito, y un silencio reverente se apoderó del espacio. Empezó a hablar, con la voz embargada por la emoción, sobre su viaje, su búsqueda incansable de redención. Cada palabra era un eco de su dolor y de su esperanza, y los fieles se conmovían, tocados por la sinceridad de su relato. La conexión emocional era profunda, y todos se sentían parte de su búsqueda, deseando que encontrara la paz que merecía. Pero la narrativa de Luzmila dio un giro inesperado. Habló de la paz que encontró, una paz que, según ella, venía de una nueva forma de fe. Las metáforas que usó eran de luz y de liberación, de un peso que por fin se había quitado de sus hombros. Hablaba con la autoridad de quien había hallado una verdad personal, y el público, hipnotizado, escuchaba cada palabra con curiosidad y sorpresa. La iglesia,
que antes era un refugio de familiaridad, de repente se convirtió en un espacio de novedad, de algo que nunca antes habían oído. La tensión crecía, sutil e imperceptible, pero ya sembraba una semilla de incomodidad. El clímax de su discurso fue una revelación que golpeó a la comunidad como un rayo. «Encontré una conexión directa con Dios», dijo, con la voz temblorosa de convicción, sin necesidad de intermediarios. La sala de repente se paralizó y la respiración de todos se contuvo. Entonces soltó la frase que sería el detonante de todo el conflicto. María no intercede por nosotros, sino que Jesús nos acoge directamente. El silencio que siguió fue ensordecedor, un eco de la incredulidad y del shock que se apoderó de todos. La tradición, la fe de toda una vida, fue cuestionada en un solo instante, y la comunidad, antes unida, ahora estaba al borde de la ruptura. Esta declaración, que para Luzmila era la verdad más pura y la fuente de su nueva paz, fue interpretada de forma completamente distinta por su comunidad. Para ellos era una negación de todo lo que creían, un insulto a la Virgen que tanto amaban. Los rostros, antes llenos de admiración, ahora se contraían de confusión e ira. El consuelo de lo conocido había sido reemplazado por el miedo a lo desconocido. Luzmila, que siempre buscó la paz, ahora se veía en el centro de una tormenta que ella misma había provocado. El miedo que sentía a ser rechazada por su gente se convirtió en una posibilidad dolorosa y real. La respuesta de la comunidad fue inmediata y fría. La gente empezó a alejarse, creando un círculo de silencio a su alrededor. Los susurros se esparcieron, y las miradas de desaprobación la golpearon como piedras. La autoridad de Luzmila, ganada en años de dedicación, se derrumbó en segundos. La fe colectiva, que siempre fue su fortaleza, ahora se convertía en su prisión. Sintió en carne propia la urgencia de la situación, la necesidad de tomar una decisión, pero el miedo la paralizó. Su nueva creencia, que la liberó de su culpa, ahora la aislaba de su gente, de su hogar. Se sentía perdida en medio de la multitud que la conocía, pero que ya no la reconocía. Esta historia es una invitación a reflexionar sobre lo que es verdaderamente sagrado. Lo sagrado está en la tradición que nos une o en la búsqueda individual de una verdad que nos sana. Este es el viaje de Luzmila, una travesía de fe, de culpa y de redención, que nos hará cuestionar nuestras propias creencias y prejuicios. Es una historia que nos muestra que la fe puede ser un camino solitario, pero que, al recorrerlo, podemos encontrar la verdadera paz. Si estás aquí y te importa lo que sigue, suscríbete ahora y acompáñanos en cada paso. ¿Quién sabe lo que vendrá después? Pero una cosa es segura, la aventura apenas empieza. ¡Órale! Ahora quiero saber desde dónde nos ven. ¿De qué ciudad, estado o país? Déjennos su respuesta en los comentarios y compartan con nosotros su historia. La declaración de Luzmila flotó en el aire como una niebla fría, congelando la familiaridad y la intimidad que antes llenaban la iglesia. Su testimonio, que debería ser un momento de unión, se convirtió en el detonante de una división profunda. Los fieles, que por años vieron en ella la personificación de la devoción a María, ahora la miraban con ojos de extrañeza y desconfianza. Las primeras reacciones no fueron de ira explosiva, sino de un silencio pesado y decepcionado, más doloroso que cualquier grito. La furia, sin embargo, empezó a crecer en los corazones de los más fervientes, que se sintieron traicionados e irrespetados por una mujer que consideraban una madre espiritual para todos. Las voces, que antes cantaban el rosario, ahora susurraban, esparciendo lo que consideraban una herejía. En medio del caos, la figura del padre Ricardo emergió. Él era el bastión de la tradición, el guardián del dogma que sostenía la fe de la ciudad.
Su voz, tranquila, pero llena de autoridad, intentó restaurar el orden. Subió al púlpito y con una mirada de profunda tristeza le pidió a la congregación que considerara las palabras de Luzmila con caridad, pero que no se desviara de la tradición que se les había transmitido. No la atacó directamente, pero su postura, su tono y su énfasis en la importancia de la devoción a María dejaron claro que veía sus palabras como una amenaza. La comunidad, sintiéndose respaldada por el líder, empezó a alejarse físicamente de Luzmila, dejándola aislada en el centro de la nave. Sin embargo, en medio de aquel mar de rostros severos, un joven se destacó. Juan, su sobrino, la miraba no con la reprobación de la mayoría, sino con una mezcla de preocupación y curiosidad. Era un joven moderno, más abierto a nuevas ideas, y veía en su tía no a una hereje, sino a una mujer sincera que había encontrado algo que la transformó. Se le acercó, ofreciéndole un abrazo silencioso, un gesto que se convirtió en un punto de tensión adicional para los otros fieles. El abrazo de Juan no era solo un acto de cariño, sino un acto de rebeldía, una declaración de que la nueva generación podría no seguir ciegamente las tradiciones de sus padres. La comunidad se dividió. Aquellos que antes rezaban juntos ahora se separaban en grupos, discutiendo en voz baja las implicaciones del testimonio de Luzmila. La amiga de toda la vida de Luzmila, Ana, una fervorosa devota de María, intentó discutir con ella al final de la misa, con la voz embargada por el dolor de la traición. ¿Cómo puedes decir eso, Luzmila? La Virgen de Guadalupe es nuestra madre, nuestra protectora. Las lágrimas de Ana eran un espejo del dolor de toda una comunidad que sentía que su fe estaba siendo atacada. La culpa que Luzmila cargaba por años, el peso de la muerte de su marido, ahora era reemplazado por un nuevo peso, la culpa de haber herido a aquellos que más amaba. Las semanas siguientes fueron de ostracismo para Luzmila. La gente cruzaba la calle para no tener que saludarla. Su lugar en la banca de la iglesia, que antes era un asiento de honor, ahora estaba vacío. Los niños, que ella había bautizado, eran alejados de su presencia. Sintió la soledad de una forma que nunca había experimentado, y la paz que su nueva fe le había traído empezó a ser puesta a prueba por el rechazo y el dolor. Se aferraba a su nueva creencia con la fuerza de la convicción, pero cada mirada de desaprobación era como una puñalada en su corazón, un recordatorio constante del precio que estaba pagando por su búsqueda de redención. El conflicto, que antes era solo una semilla de discordia, floreció en una guerra de palabras y de miradas. Las noticias de su herejía se esparcieron por toda la ciudad, y Luzmila se convirtió en el tema de conversación en las plazas y en los mercados. Los comerciantes, que antes la saludaban con respeto, ahora la atendían con un silencio incómodo. Veía cómo su vida se desintegraba, y las tradiciones que ella tanto amaba se transformaban en armas apuntadas hacia ella. El miedo a ser rechazada, su mayor terror, se había hecho realidad, y ella luchaba por mantener la fe que la liberó, mientras el mundo que construyó se desmoronaba a su alrededor. La preparación para la fiesta de la Virgen de Guadalupe, el evento más sagrado de Taxco, intensificó el conflicto. La fiesta, que Luzmila siempre organizaba con dedicación y amor, ahora se estaba planeando sin ella. El padre Ricardo, dándose cuenta del peligro de tener a una figura controversial liderando la celebración, entregó la tarea a un comité de fieles leales a la tradición. Esto fue un golpe para Luzmila, que veía no solo el rechazo, sino su historia siendo borrada. La tristeza era visible en su rostro, y su búsqueda de paz, que debería ser un momento de sanación, ahora era la causa de un dolor todavía mayor. El clímax del conflicto externo llegó con la decisión de cancelar la procesión del Rosario,
una tradición que Luzmila lideraba por años. En su lugar, el padre Ricardo y el comité decidieron hacer una procesión de jóvenes tocando instrumentos modernos, un intento de atraer a la nueva generación y al mismo tiempo de borrar el legado de Luzmila. La decisión fue un shock para la comunidad, pues era un cambio radical en la tradición. Para Luzmila fue el detonante de una reacción. No podía aceptar que lo que ella consideraba la esencia de la fiesta fuera cambiado por algo que parecía un intento de agradar a un público más joven, en detrimento de la profundidad espiritual. La comunidad, dándose cuenta del peso de sus acciones, le dio a Luzmila una oportunidad de retractarse. El padre Ricardo, en un acto de clemencia, la invitó a una reunión privada y le ofreció la oportunidad de volver a ser lo que era antes. Luzmila, eres una parte importante de esta comunidad. Si te retractas y te reconcilias con la tradición, podemos olvidar todo esto, le dijo con la esperanza de que ella aceptara. Sin embargo, lo que él no entendía era que la nueva fe de Luzmila no era una etapa, sino una cura para su culpa. Ella lo miró con tristeza, pero con firmeza en sus ojos. No podía dar marcha atrás, no podía negar la verdad que había encontrado. Ella se negó. La negativa de Luzmila fue un shock para el padre Ricardo, que veía en su terquedad una prueba de su herejía. Él, entonces, la declaró públicamente como una persona que se había desviado de la fe, y la comunidad, ahora con la bendición de su líder, la trató como a una paria. El conflicto llegó a un punto sin retorno, y el escenario estaba listo para el clímax de la fiesta de la Virgen de Guadalupe. La ciudad, que antes era un refugio de fe, ahora era un campo de batalla entre la tradición y la individualidad, entre lo antiguo y lo nuevo, y Luzmila estaba en el centro de esa tormenta, sola, pero con la convicción de su verdad. Juan, viendo el dolor de su tía, intentó ser su puente con la comunidad. La acompañaba en las calles, ignorando las miradas de desaprobación. Hablaba con los jóvenes, intentando explicar que la fe de Luzmila no era una herejía, sino una búsqueda de una conexión más profunda con Dios. Sin embargo, sus palabras tenían poco efecto. El peso de la tradición era demasiado fuerte y la voz de un joven parecía pequeña en comparación con la autoridad del padre Ricardo. Juan representaba la esperanza de que la comunidad pudiera ser más compasiva, pero también la dura realidad de que el cambio era lento y doloroso. Mientras tanto, la amiga Ana, incluso con su dolor, no podía olvidar a la antigua Luzmila. En secreto, visitaba la casa de su amiga e intentaba entender. Al principio, discutía con Luzmila, intentando convencerla de que volviera atrás, de que se retractara. Pero con el tiempo empezó a escuchar la historia de Luzmila, sobre la culpa por la muerte del marido, sobre el dolor que la consumía. La compasión, uno de los valores que la fe le enseñó a Ana, empezó a suplantar su furia. Aún no entendía la nueva creencia de Luzmila, pero podía ver la sinceridad en su corazón y el dolor en su alma. Ana, con su sabiduría de vida, empezó a cuestionar la rigidez de la fe. Se dio cuenta de que la devoción a María era importante, pero que la compasión y el perdón eran aún más sagrados. Seguía siendo una devota, pero su fe ahora era más matizada, más humana. Veía en Luzmila no a una hereje, sino a una mujer que estaba sufriendo y buscando una sanación. La relación entre ellas, antes rota, empezó a sanar, y Ana se convirtió en un faro de esperanza, mostrando que era posible tener compasión y fe, incluso en medio de la discordia. La comunidad, sin embargo, seguía dividida. La fiesta se acercaba, y la ciudad entera estaba en vilo. La procesión de jóvenes, con sus instrumentos modernos, era un símbolo del cambio que estaba sucediendo, un cambio que era al mismo tiempo emocionante y aterrador. La ausencia de Luzmila, que siempre lideraba la procesión del Rosario, era sentida por todos. Su falta era un recordatorio constante de la división que se cernía en el aire.
La ciudad, que siempre estuvo unida por su fe, ahora se encontraba en una encrucijada, forzada a confrontar la diferencia entre tradición y verdad personal, y lo que era más importante para el alma. La tensión entre los grupos era palpable. La vieja guardia, leal a la tradición, miraba con desaprobación la procesión de jóvenes. Los jóvenes, por su parte, se sentían con el derecho de expresar su fe de una forma más moderna. El padre Ricardo, que esperaba que la nueva procesión uniera a todos, se dio cuenta de que había creado una división aún mayor. La ciudad estaba al borde de un conflicto que podría cambiar su identidad para siempre, y Luzmila, la catalizadora de todo, se sentía más aislada que nunca, pero más firme en su nueva fe. Luzmila se dio cuenta de que no podía seguir en silencio. Tenía que actuar, no para retractarse, sino para explicarse. Necesitaba que su comunidad entendiera que su nueva fe no era una negación de lo que ellos creían, sino una evolución de su búsqueda personal de redención. La paz que encontró era la cura de su culpa, una cura que la devoción a María, por mucho que la amara, no pudo darle. Sintió la urgencia de tomar una decisión y decidió que lo haría en el momento más importante para la comunidad, en la misa principal de la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Sabía que era una acción arriesgada, que podría sellar su destino para siempre, pero tenía que hacerlo. El conflicto llegó a su punto de saturación, y ahora la única salida era la acción. La atmósfera en la iglesia de Santa Prisca, el día de la fiesta de la Virgen de Guadalupe, estaba electrizante, una mezcla de devoción fervorosa y de tensión silenciosa. La procesión de jóvenes con sus instrumentos modernos había terminado, y ahora la misa principal estaba en curso. El padre Ricardo en el altar predicaba sobre la importancia de la Virgen de Guadalupe, con una pasión que parecía un eco directo del conflicto que se había abatido sobre la ciudad. Sus ojos, de vez en cuando, se desviaban hacia la congregación, como si estuviera buscando algo. La iglesia estaba a reventar, pero había un vacío en el aire, una brecha que la ausencia de Luzmila, el pilar de años de tradición, había dejado. La comunidad se sentía dividida, con algunos fieles apoyando al padre Ricardo y otros en silencio, cuestionando la rigidez de la iglesia. En medio de la lectura de las Escrituras, la puerta de la iglesia se abrió lentamente, y todos los ojos se volvieron hacia la entrada. Era Luzmila. Su entrada fue un suceso, una declaración silenciosa de que estaba de vuelta. Caminó con pasos firmes, pero con el corazón pesado. Los susurros empezaron a esparcirse y las miradas de desaprobación se hicieron más intensas. El padre Ricardo, sorprendido, interrumpió la misa y la observó con una mezcla de enojo y de decepción. Esperaba que no viniera, que la vergüenza la mantuviera alejada, pero su presencia allí era un desafío, una afrenta a su autoridad y a la tradición que él tanto defendía. La tensión en la iglesia era palpable y la comunidad se preguntaba qué iba a hacer. Luzmila no se sentó. Siguió caminando, subiendo las escaleras del púlpito, el mismo lugar donde había pronunciado las palabras que lo cambiaron todo. Su sobrino Juan intentó detenerla, susurrándole que no lo hiciera, pero ella continuó. Subió al púlpito, y con la iglesia entera mirándola, se volteó hacia el padre Ricardo. «Padre, no vine aquí para retractarme», dijo, con la voz firme, pero con una emoción que se desbordaba. «Vine aquí para contar mi historia». La audacia de su acción dejó a todos en shock. La iglesia entera se detuvo, y lo único que se oía era la respiración de cientos de personas, a la espera de lo que seguiría. Empezó a hablar. No atacó a la Virgen de Guadalupe, pero habló de su devoción, de su fe de toda una vida. Habló de la búsqueda de redención, de su culpa por la muerte del marido. Describió el dolor, el sufrimiento, la soledad que la consumió. Contó cómo se aferró a la devoción a María
esperando que la intercesión de la Virgen trajera la paz que tanto necesitaba. Hablaba con lágrimas en los ojos, y la comunidad, incluso en su enojo, no podía dejar de sentirse tocada por su sinceridad. El conflicto, que antes era una cuestión de dogma, de repente se convirtió en una historia de dolor humano, de pérdida y de búsqueda de sanación. Luzmila entonces hizo su revelación. «Yo amo a la Virgen», dijo, con la voz entrecortada. Pero la paz que encontré no vino de la intercesión de ella, vino de la conexión directa con Jesús. La cura para mi culpa, para mi dolor, vino de un milagro que ocurrió dentro de mí. Explicó que al conectarse directamente con Jesús, se sintió perdonada y liberada. Reveló que la paz que tanto buscó en María estaba en el fondo, en su conexión personal con Dios. Su revelación no fue un ataque, sino un testimonio de su viaje personal, de su sanación emocional, de su milagro. Esta declaración dividió a la comunidad de una forma que nadie podría haber previsto. Algunos fieles, tocados por su sinceridad y por su dolor, empezaron a llorar. Podían ver que no estaba actuando con maldad, sino con la honestidad de quien había encontrado una verdad personal. Otros, incluyendo el padre Ricardo, se indignaron. Vieron sus palabras como una herejía peligrosa, una afrenta a la fe de generaciones. El conflicto interno de Luzmila, su búsqueda de redención, ahora se transformaba en un conflicto externo, una guerra entre lo antiguo y lo nuevo, entre la tradición y la búsqueda personal. El padre Ricardo, con una mirada de furia y de decepción, la interrumpió. «Luzmila, estás causando una división peligrosa en esta iglesia. Estás faltando al respeto a la fe de nuestra gente, a nuestra Virgen, a nuestra tradición». Le pidió que se retractara, que volviera atrás, pero Luzmila, con las lágrimas rodando por su rostro, se negó. No podía negar la verdad que la liberó, incluso si eso le costaba su lugar en la comunidad. El padre, sin otra opción, la declaró excomulgada de la iglesia, y la escena, que debería ser de celebración, se convirtió en una escena de tragedia. El dolor, la tristeza, el enojo, todo se mezcló en la iglesia, y la ciudad de Taxco nunca volvería a ser la misma. El rechazo de la comunidad fue total. La gente, ahora con la autoridad del padre Ricardo, la miró con desprecio y con furia. La amiga de toda la vida, Ana, que había intentado acercarse a Luzmila, la miró con una mezcla de compasión y de decepción. No podía creer que su amiga hubiera hecho eso. Juan, su sobrino, se acercó a ella y la abrazó, mostrando que, incluso con el rechazo, no estaba sola. El abrazo de Juan se convirtió en un símbolo de esperanza, una señal de que la nueva generación podría encontrar un camino para la reconciliación, pero el momento era de dolor y de rechazo. La salida de Luzmila de la iglesia fue un evento sombrío. Salió con la cabeza en alto, pero con el corazón roto. Había perdido todo: su reputación, su comunidad, su lugar en la iglesia. Pero al mismo tiempo había encontrado algo que era más importante: la paz, la redención, la sanación de su culpa. Su viaje, que empezó con el dolor, ahora la llevaba a un nuevo camino, un camino solitario, pero con la convicción de que estaba en el camino correcto. El clímax de la historia no fue solo un momento de tragedia, sino también un momento de transformación, una decisión que cambiaría su vida para siempre. A partir de ese momento, la historia de Luzmila ya no sería sobre su búsqueda de redención, sino sobre cómo usaría su experiencia para ayudar a otras personas. Se había convertido en una paria, pero al mismo tiempo en una líder para aquellos que, como ella, se sentían perdidos y en busca de una fe que fuera más personal y más sincera. La tragedia de su excomunión se convirtió en el inicio de un nuevo viaje, una travesía de compasión, de perdón y de reconciliación que la llevaría a un nuevo destino, un destino que ella misma crearía con la ayuda de aquellos que la apoyaban.
Después del clímax de la excomunión, la vida de Luzmila se transformó en un desierto de soledad. El silencio de su casa, que antes se llenaba con los preparativos de las fiestas y las visitas de los fieles, ahora hacía eco de su dolor. El rechazo de su comunidad, que antes era solo un miedo, se convirtió en una realidad brutal. Sin embargo, en medio de su soledad, empezó a reflexionar sobre su viaje y las consecuencias de sus decisiones. La paz que su nueva fe le había traído, que parecía inquebrantable, ahora era puesta a prueba por el dolor de la pérdida. Se dio cuenta de que su búsqueda de redención no era solo sobre ella, sino sobre cómo su viaje impactó a los que la rodeaban. Su transformación, que antes era una sanación silenciosa, ahora la forzaba a confrontar la necesidad de reconciliación. Su reflexión la llevó a un arrepentimiento, no por sus palabras, sino por la forma en que las dijo. Se dio cuenta de que su acción, aunque impulsada por la sinceridad, causó dolor y división. No se arrepintió de su nueva fe, sino de la falta de compasión que mostró en su búsqueda. Entendió que la fe no se trataba solo de su propia salvación, sino de cómo la fe podía unir a las personas, incluso con sus diferencias. Su viaje, que comenzó con la búsqueda de redención, ahora la llevaba a un nuevo camino, un camino de humildad, de perdón y de reconciliación. El sobrino Juan, el único lazo de Luzmila con la comunidad, permaneció a su lado. Se convirtió en su confidente, su voz en el mundo exterior. La ayudaba a ver lo que ella no podía ver, el dolor de la comunidad, la rigidez del padre Ricardo. Juan no la defendía, pero intentaba explicar su historia, su dolor a aquellos que la escuchaban. El apoyo de Juan fue crucial, pues él representaba la esperanza de que la división no era permanente y de que la nueva generación podría encontrar un camino hacia la compasión. La amiga de toda la vida, Ana, que al principio se alejó de Luzmila, empezó a cambiar. La sabiduría de la edad y la compasión que la fe le enseñó la hicieron ver más allá del dogma. Empezó a visitar a Luzmila en secreto, escuchando sus historias y compartiendo su propio dolor. Ana, una devota fervorosa de la Virgen de Guadalupe, no se convirtió a la nueva fe de Luzmila, pero su amistad se convirtió en un símbolo de que la compasión y el amor pueden superar la rigidez de las tradiciones. Ana, incluso con su fe tradicional, empezó a entender la necesidad de una fe más personal y más sincera. Luzmila decidió que no podía quedarse callada. No podía volver a la Iglesia Católica, pero tampoco podía dejar a la comunidad atrás. Se dio cuenta de que su misión no era convencer a la gente de su nueva fe, sino mostrarles que la fe puede vivirse de varias formas y que el amor y la compasión son más importantes que la rigidez de las tradiciones. Usó su experiencia para ayudar a otras personas que se sentían perdidas y rechazadas, convirtiéndose en una voz para aquellos que no tenían voz. La resolución de la historia no fue un final feliz, donde todos se reconciliaron y Luzmila regresó a la iglesia. La resolución fue la aceptación de su nueva realidad. Aceptó que había perdido su antigua vida, pero encontró un nuevo propósito. No se convirtió en una mártir, sino en una líder, una figura que, incluso en el rechazo, mostró que la fe puede ser un elemento de sanación y de perdón. Su transformación la llevó a una nueva comprensión sobre lo que significa ser una figura de fe. Luzmila, en su propia casa, empezó a fundar una congregación. Al principio eran solo ella y Juan, pero con el tiempo, otras personas, que se sentían perdidas y rechazadas, empezaron a unirse a ellos. La casa de Luzmila se convirtió en un refugio, un lugar donde la fe era vivida con compasión y amor, sin la rigidez del dogma. Su viaje, que empezó en la búsqueda de redención, la llevó a convertirse en una figura de esperanza para aquellos que, como ella, se sentían perdidos.
La historia termina con Luzmila y su sobrino Juan liderando un pequeño grupo de personas en oración. No era en la gran iglesia de Santa Prisca, sino en su casa. No era una oración a la Virgen de Guadalupe, sino una oración directa a Dios, llena de gratitud y de compasión. La escena final es un símbolo de que la fe no necesita templos grandiosos para ser encontrada, sino que puede hallarse donde quiera que haya amor, compasión y una búsqueda sincera de perdón y redención. La conclusión de la historia de Luzmila no fue un final, sino un nuevo comienzo. No recuperó el respeto y la aceptación de la Iglesia Católica, pero conquistó algo que era más importante: la paz espiritual que tanto buscaba, la sanación de su culpa y la capacidad de ayudar a otras personas. La moraleja de la historia no es sobre qué fe es la correcta, sino sobre la importancia de la compasión, del perdón y de la búsqueda sincera de una verdad personal. La historia deja una reflexión final para el público. La fe es un viaje personal, y la verdadera redención no está en la intercesión de otros, sino en la conexión directa con Dios. El viaje de Luzmila es una invitación a que reflexionemos sobre lo que es verdaderamente sagrado, si es la rigidez de las tradiciones o la compasión y el perdón que nos unen. La historia de Luzmila es un recordatorio de que la fe puede ser un camino de sanación, y que la verdadera fe es aquella que nos libera de nuestras cargas.